Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor ahora que nos hable a través de su palabra, que podamos conectarnos con las cosas que vamos a estar hablando y que seamos buenos estudiantes. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por esta mañana de resurrección, donde tu pueblo a todo lo largo del mundo celebra la resurrección de Jesucristo, que un primer día de la semana tú te levantaste de entre los muertos y aquel ángel le dijo a las mujeres que iban a la tumba: ¿por qué estáis buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es la victoria del cristiano, la victoria con que tú venciste la muerte. Y como tú venciste la muerte, nosotros también la venceremos. Esa es nuestra gran esperanza. Padre Santo, te rogamos ahora que nos hables a través de tu palabra, que podamos entenderla, que podamos atesorarla, que podamos amarla y que podamos vivirla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para las personas que quizás nos visitan por primera vez, estamos nosotros dando las bases doctrinales de una iglesia como la nuestra. Nosotros somos una iglesia reformada, por lo tanto nosotros creemos que las iglesias reformadas tienen al menos 5 bases estructurales. Son las bases de esa luz que resplandeció en las tinieblas. Ese es el gran lema de la Reforma Protestante. Detrás de las tinieblas vino la luz. Y la luz que resplandeció en las tinieblas se expresó en forma de 5 grandes pilares. Esas 5 que llamaron también solas de la Reforma Protestante. Ya vimos sola escritura, estuvimos hablando acerca de cómo la Biblia es la base de una iglesia reformada. Hoy nosotros, a partir de la clase anterior, estamos en sola gracia o solo la gracia. En la clase anterior hablamos acerca de qué es la gracia y cómo esa gracia se manifiesta en una gracia especial para los hijos de Dios y en una gracia común para todo el mundo, haciendo que este mundo pueda ser vivido. Esa fue la clase anterior. En la clase de hoy nosotros vamos a dar una clase imprescindible de la doctrina reformada. Sola gracia, y nos vamos a responder a la pregunta: ¿qué tan hondo caímos? ¿Qué tan hondo, qué tan profundo cayó la humanidad? Así que vamos a hablar del pecado que habita en nosotros. Sé que es un tema complejo, sé que es un tema que va a recordarnos cosas malas que tenemos dentro de nosotros, pero es imprescindible para comprender la gracia que ha sido vertida sobre nosotros, comprender de dónde nosotros fuimos sacados. ¿Qué tan hondo caímos y de dónde, de esa profundidad, Dios nos sacó? Dice Job: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. Y seguramente un hombre como Job tenía algún derecho de decir: yo no soy vil, porque Job era un hombre justo. Dios mismo dijo que era un hombre justo. Sin embargo, él, ese varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pudo decir esto: he aquí que yo soy vil. Así que estamos seguros que cuando Job vio su propio corazón, entendió la debilidad que había en su alma. Es una doctrina enseñada a todo lo largo de la Biblia, que cuando un hombre es salvado por la gracia divina, no es purificado completamente de la corrupción de su corazón, sino que nosotros cada día nos damos cuenta que todavía hay vileza dentro de nosotros, que todavía hay en nosotros una disposición a hacer lo malo. La dimensión de la gracia especial que Dios ha mostrado por su Espíritu en nosotros nos hace entender, mis hermanos, qué tan hondo caímos, de dónde Dios nos ha sacado. Pero para entender eso, yo quiero hacerles un poquitico de historia de quiénes somos nosotros. Quizás creyentes que llevan tiempo acá, esto sea repetir más de lo mismo, pero yo creo que es necesario que recordemos cómo fuimos formados, cómo Dios nos creó y cómo fue que nosotros nos separamos de Dios. Así que en primer lugar, nosotros debemos explicar que el hombre fue creado directamente por Dios. El hombre fue creado directamente por Dios.
Y la existencia del hombre es completamente el resultado de la creación divina. Amigo que nos visitas, la existencia de los seres humanos es completamente una creación de Dios. Y este reconocimiento nos lleva a tener una convicción de quién es el ser humano completamente diferente. ¿Quién es el hombre? ¿Cuáles son las relaciones del hombre? ¿Y cuál es la función del hombre? En Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia, Dios declara que Él es el creador de todas las cosas. Y en Génesis 1:26, Dios declara que Él es el creador del hombre. Y cuando hablamos del hombre, estamos hablando del hombre y la mujer. En Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. En Génesis 2, sin embargo, en el segundo capítulo, no lo busquen porque ahora vamos a estar hablando de eso, se especifica cómo fue creado el hombre. Mientras en Génesis 1 solo se da una declaración general de todas las cosas que fueron creadas, entre ellos el hombre al sexto día, en Génesis capítulo 2 nosotros vamos a ver cómo fue creado el hombre en más detalles. 3 términos se usan en Génesis para hablar del origen del ser humano. ¿Cuál es el origen del ser humano? En primer lugar, el ser humano fue hecho por Dios. Es el término hebreo asá. Dios hizo al ser humano. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Dios lo hizo. La Trinidad lo hizo. En Génesis 1:31 dice que Dios vio que lo que había hecho era bueno. Él hizo esas cosas. Y en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, Dios hizo también a la mujer. Sin embargo, hay otro término con que la Biblia habla acerca de cómo fue creado el hombre. Y es el término bará, que es crear. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y el último término que se menciona en Génesis para hablar del hombre es el término formó, que es yatzar. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que nosotros tenemos claro a lo largo de las Escrituras que nosotros acá no estamos por una casualidad, que nosotros acá no estamos por la teoría del Big Bang o por la evolución que vinimos de los monos. Nosotros estamos acá por la creación, por el hacer y la formación de Dios. En el Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y hay varias consecuencias que se derivan del hecho de que Dios nos hizo. Y es ahí donde yo quiero llevarlos, mis amados hermanos y amigos. ¿Qué consecuencias tiene que el hombre haya sido creado por Dios y no que haya sido hecho por un accidente o por fruto de una evolución que no es inteligente? ¿Qué consecuencias tiene el haber sido creados por Dios? Así que, en primer lugar, la primera conclusión es que los seres humanos no existimos en un vacío. La condición previa del hombre es Dios y solo se puede entender la vida del ser humano en relación con su Creador. Yo quiero que piensen en eso, hermanos y amigos. Solo se puede entender la vida humana en relación con el que lo creó. Un ser humano que vive lejos de Dios está en contra del propósito por el cual fue creado. Cuando un ser humano vive lejos de su Creador, está fuera del propósito de su Creador, porque fuimos creados para tener una relación con el Creador. En Hechos capítulo 17, versículo 24, Pablo le dice a los griegos, ahí en Atenas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por medio de hombres como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que fuimos creados para tener una relación con el Creador. En segundo lugar, ¿qué consecuencia tiene de que hemos sido creados? Que el hombre no es su propio Dios. La creación directa significa que el hombre no es su propio Dios.
que el hombre no es divino ni tampoco es el ser más supremo que existe. Que el hombre es una creación de un ser supremo. Y por lo tanto, eso significa que el hombre debe colocarse debajo de Dios, debajo de su creador. Dice un líder mormón, por ejemplo, los mormones, una secta religiosa típica de los Estados Unidos. Dice este hombre: tal como es el hombre ahora, Dios fue una vez. Tal como Dios es ahora, el hombre puede ser. Eso es falso, eso es mentira. El hombre jamás será como su creador. El creador nunca es ni será como el hombre. Hay una diferencia, hay una distancia entre el hombre y su creador. Dios no es igual al hombre, el hombre nunca podrá ser igual al creador. Hay una distancia infinita entre Dios y nosotros. Y en tercer lugar, ¿qué significa que nosotros fuimos creados por Dios? Significa que el hombre está obligado a someterse a su creador. Amados hermanos y amigos, si tú no vives debajo de tu creador, tú no vives conforme al propósito para el cual fuiste creado. El hombre fue creado para vivir debajo de las leyes de su creador. El hombre no es libre de hacer todo lo que desee, sino que sus actos tienen consecuencias. Y por lo tanto el hombre fue creado para glorificar a su creador y para gozarse en su creador. Así que esto nos lleva al último. El hombre fue creado para dar gloria a su creador. Por ejemplo, un tema tan sencillo como comer y beber. Dios dice en 1 Corintios 10:31 que si pues coméis o bebéis o haced cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En Isaías 43, aquí se los puse, dice: dirá al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó para su gloria, nos creó para vivir en relación con Él. Así que yo creo que esto es imprescindible, que nosotros tengamos bien claro esto. Y yo creo que, dice Pablo, cree en Romanos capítulo 1 y 2, que la razón por la que los hombres hemos inventado la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, es porque haber sido creados por un creador implica estas cosas. Y los seres humanos no están dispuestos a tener estas implicaciones sobre su vida. La razón por la que los seres humanos hoy se empeñan en que Dios no existe o que fuimos creados de la nada es porque declarar que Dios nos hizo tiene implicaciones para la vida hoy. Tiene implicaciones para la vida hoy. Segundo lugar, mis hermanos. Así que hemos visto en primer lugar que fuimos creados por Dios con sus implicaciones. En segundo lugar, ¿cómo Dios creó al hombre? Estos fueron los textos que puse antes. El hombre fue creado a imagen de Dios. Es esa palabra que dice imago Dei. Somos la representación de Dios. Solo hay una criatura en todo el universo que lleva sobre sí la imagen de su creador, y es el ser humano. El varón y la mujer tienen sobre sí la imagen del creador. Miren cómo Dios lo dice claramente. ¿Algún hermano que lo lea? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fíjense que este término, hagamos, no es un plural de majestad, sino un plural de realidad. ¿Qué significa eso? Los testigos de Jehová dicen que este término hagamos es un plural de majestad. Dios está como diciendo que Él está por encima de nosotros, pero no, eso no es lo que significa el texto. Eso es un plural de realidad. ¿Qué significa eso? Que Dios está expresando lo que Él es.
Ese es un plural de realidad. Dios está expresando quién Él es realmente. Dios es una pluralidad. Es una Trinidad. Y Dios en su creación, en su pluralidad, formó al hombre conforme a su semejanza. El hombre es la representación de Dios en la tierra. El término imagen significa exactamente copia, conlleva la idea de representación. El hombre es el representante de Dios en el mundo. Dios puso en el ser humano cualidades personales que representan a Dios. Dice un teólogo, las implicaciones de que los seres humanos son creados a imagen de Dios son inmensas para la teología, la psicología, el ministerio y la vida cristiana. Esta imagen de Dios abarca asuntos de la dignidad y del valor humanos, la ética personal y social. ¿Qué está diciendo este hombre, mis hermanos? La imagen de Dios es para todas las personas, varón y hembra. Es lo primero que tenemos que dejar claro. Génesis 1:27 declara que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Inclusive después de la caída, los seres humanos siguen poseyendo esa imagen y semejanza de Dios, dañada por la caída, pero la siguen poseyendo. En Génesis 5 dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Y en Génesis 5 ya Adán había caído, ¿o no? ¿Cuándo cayó Adán? En Génesis 3. Eso no se nos puede olvidar. Adán cayó en Génesis 3. Sin embargo, en Génesis 5, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. La imagen de Dios también explica la necesidad de la humanidad de vivir en relación con los demás. Ustedes saben, esa necesidad humana de vivir en una vida en comunidad es parte de la relación de la imagen de Dios en el hombre, porque Dios es una Trinidad y existe eternamente en tres personas. Así que el ser humano, como ser racional, Dios le ha dado la capacidad de relacionarse con otras personas, de amar a otros, de autonecesitarnos con el fin de experimentar la realización. Eso lo dice Génesis capítulo 22 al 24. Y la imagen de Dios al hombre también está conectada con la tarea de señorear y sojuzgar la tierra. Dios puso al hombre como parte de su imagen y Él es el mayordomo de la creación. Mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos por encima de los animales es parte de la imagen de Dios en nosotros. La capacidad que nosotros tenemos de amar, de relacionarnos, de transformar la creación. Una imagen creadora con C minúscula, que es la imagen de crear todos los inventos tecnológicos, la medicina, la ciencia moderna, es la imagen de Dios que fue vertida sobre el hombre. Miren, eso no lo digo yo, eso lo dice el Salmo 8, 4 al 8. Algún hermano que lo lea. Es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos. Y pueden leer el Salmo completo. Ese Salmo nos da una idea clara de que Dios puso al hombre para señorear y gobernar la creación. El hombre está en la tierra para transformar y gobernar la creación. Eso es parte de la imagen de Dios sobre el hombre. Ahora, vamos a resumirlo así. ¿De qué manera el hombre es la imagen de Dios? Bueno, en primer lugar, el hombre es un ser vivo, una unidad con cuerpo y alma. Y eso implica que el hombre tiene voluntad, tiene una voluntad racional. Eso implica que el hombre es un ser intelectual que tiene la capacidad de pensar de forma crítica y lógica. O sea, el pensamiento abstracto significa que el hombre piensa las cosas antes de verlas. Eso es
propio del ser humano. Eso es parte de la imagen que Dios puso en el hombre. Esa imagen creacional que Dios puso sobre nosotros. Eso solo lo puede hacer el ser humano. En tercer lugar, el hombre tiene un abanico de emociones propio de la imagen de Dios. En cuarto lugar, el hombre es un ser relacional de una manera diferente a los animales para participar de relaciones complejas con sus semejantes. El hombre es un ser funcional, que funciona diferente porque él transforma y gobierna, implementa el plan de la creación. Así que todas esas cualidades del hombre son el fruto directo de haber sido creado a la imagen de Dios. O sea, no se pierdan, hermano. Ya vimos que el hombre no fue formado por la invención de nadie, o por la nada o por la evolución. El hombre fue creado por Dios. Y que ese ser creado por Dios tiene consecuencias. En tercer lugar, vimos que la forma en que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen. Él es su representación. Su representación. Ahora, cuando nosotros hablamos, y esto es un acápite porque hay todo un capítulo grande de teología sistemática que habla de la antropología, de quién es el hombre, y yo no puedo traer eso a una clase de 45 minutos, pero solo un acápite. El hombre no es la imagen de Dios en el sentido físico, ¿ok? No es la imagen de Dios en el sentido físico, porque Dios, ¿qué cosa es? Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Eso se lo enseñamos hasta a nuestros niños. El hombre es la imagen de Dios en este sentido, y solo en este sentido. ¿Ok? En el sentido de sus funciones, de sus cualidades, de sus emociones, de su voluntad. Eso es, mis hermanos, como dijera un pastor mío en Cuba, abuelo de pájaro, ¿qué es la antropología bíblica? En el fin de la creación de 6 días literales, Dios creó al hombre con 2 géneros, varón y hembra. Los creó a su imagen y semejanza, lo que significa que el hombre es la representación de su creador en la tierra. Cada ser humano es una unidad compleja de cuerpo y alma. Como ser con voluntad, el hombre está llamado a amar a Dios y a mostrar su lealtad en obediencia. Sin embargo, ese resumen no queda acá, tristemente. Esta fue la forma en que Dios creó al hombre. Esto no queda acá. Hay una tragedia que pasó sobre la raza humana. Hay una tragedia que vino sobre ese ser que Dios había creado. Y es la tragedia de la caída del hombre. La tragedia de la caída del ser humano en el pecado. El hombre murió espiritualmente y se inició el proceso de su muerte física. El pecado es la tragedia con que el hombre cayó. Así que el pecado es un tema que está a todo lo largo de la Biblia. Miren, la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66 libros. ¿Cuántos capítulos? Nada, ni yo tampoco me lo sé, pero yo no los conté tampoco, yo los busqué. 1189 capítulos tiene la Biblia. O sea, tiene 66 libros y 1189 capítulos. Solo, y ahora sí se los voy a preguntar, a ver quién sabe. Solo 4 capítulos de la Biblia no hablan del pecado ni del pecador. ¿Cuáles son? Solo hay que pensar un poquito nada más. Génesis, ¿cuál es? ¿Génesis qué? Génesis 1 y Génesis 2. Ahí no hay pecado ni pecadores. ¿Cuáles son los otros 2 capítulos? Apocalipsis 21 y 22, porque están en la gloria, glorificados. Ahí no hay pecadores ni pecado. Así que todo el resto de la Biblia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis capítulo 20, la Biblia habla en todos sus capítulos a pecadores o habla acerca del pecado. Así que entender claramente qué es el pecado, cuáles son las consecuencias, es una doctrina fundamental de la Biblia. De hecho, cuando una persona, por la obra misericordiosa de Dios, por la gracia, que estamos hablando de la gracia, ahora vamos a ver cómo todo esto se conecta con la gracia.
entiende que es un pecador, es el primer paso para su salvación. Cuando un ser humano entiende qué tan hondo ha caído, ahí está el primer paso para su salvación. Cuando, por ejemplo, nosotros predicamos el evangelio a alguien y esa persona desde que tú llegas te dice, no, yo soy bueno, todo lo que yo he hecho en mi vida es bueno, yo tengo un corazón noble. Uno por dentro es como si te tiraran un jarro de agua fría. No sé los hermanos que predican aquí cómo les habrá ido. Yo llego a una casa y me dicen, yo soy bueno. Y digo, ay, mi madre, aquí. Igual que cuando le vas a hacer la entrevista a una persona que va a ser miembro de la iglesia. Bueno, explícame el evangelio. Bueno, yo soy bueno, voy todos los días a la iglesia, no le hago daño a mis vecinos. Y uno dice, ay, mi madre. Estoy enfrente de un catoliquito, un católico romano. Y sin embargo, cuando uno va a predicarle el evangelio a un delincuente, a un ladrón, y te dice, yo estoy hasta el fondo en mis pecados, uno ve una luz y dice, ahí el evangelio tiene un camino, mis hermanos. Porque todo radica en el diagnóstico correcto de tu situación. ¿En quién verdaderamente eres tú? El término pecado es el término amartía, que significa literalmente estas cosas. Miren, ¿qué es el pecado? Miren qué sencillo. El pecado es no dar en el blanco. O sea, ¿qué es pecado? Dios puso su ley, sus normas, y tú tiraste la flecha y no diste en el blanco de las normas de Dios. ¿Qué es el pecado? Es transgredir esas normas. ¿Qué es el pecado? Es rebelarse contra Dios. Es muy sencillo el término, muy sencillo. Aunque existen muchos otros términos, tanto en hebreo como en griego, el significado es muy parecido. El pecado es una violación de la relación entre el Creador y la criatura. Y en Romanos capítulo 1 al 3, que yo no los voy a leer acá, tenemos un tratado sobre el pecado del hombre. ¿Tú quieres saber cómo es el hombre? Lee Romanos 1 al 3. Pablo nos explica cómo los seres humanos violaron su relación con el Creador. Pablo nos dice que los seres humanos cambiamos la gloria de Dios, la verdad de Dios por la mentira. Cambiamos la adoración que le debemos dar a Dios por la adoración a las criaturas. Así que resumiendo, pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, pensamiento o acción cometida activa o pasivamente. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Mi hermano, cuando tú tengas dudas si eres pecador o no, amigo, cuando una persona delante de ti que tú le estés predicando el evangelio o simplemente hablando con un amigo del trabajo y esa persona te diga que no es pecador, que es bueno, que es bondadoso, solamente tú tienes que tomar la ley moral de Dios, los 10 mandamientos y decirle, no dirás falso testimonio. ¿Tú alguna vez has dicho una mentira? Mi hermano. No cometerás adulterio. No hurtarás. No codiciarás. Guardarás el día del Señor para santificarlo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú pones la ley delante de una persona, mi hermano, esa persona tiene que claramente entender que es un pecador. Que es un pecador. La ley nos quita todas nuestras armas, todas las armas con las que nosotros nos creemos buenos. Así que el ser humano es un pecador porque ha fallado en la forma de servir y honrar y obedecer a su Creador. Ahora, ¿cuál es el origen del pecado de la humanidad? Yo sé que esto lo sabemos la mayoría. ¿Cuál es el origen del pecado de la humanidad? Nosotros debemos, y yo quiero que algún hermano ahora me lo lea. César, léeme Génesis capítulo 3, versículos 1 al 12. Y yo quiero que este relato lo oigan, no lo pasen por alto, no se queden dormidos mientras César lee.
quiero que oigan, porque esto es muy importante. El relato del origen de del pecado de la humanidad es muy importante. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese es el relato del origen del pecado. Mis hermanos amados, este relato es tan importante porque todos nuestros pecados son la repetición de ese mismo estándar. La forma en que Adán y Eva fallaron en obedecer a Dios es la misma forma en que fallamos todos los seres humanos. Fallamos en sus normas, creemos la mentira de Satanás, vamos detrás de nuestros propios instintos y emociones y fallamos y acarreamos sobre nosotros la deshonra que conlleva el pecado. Así que en Romanos 5:12 dice Pablo que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado tuvo lugar porque Adán y Eva escogieron ejercer su voluntad de desobedecer a Dios en lugar de confiar en Él y amarlo. Ese fue el origen del pecado. El hombre ejerció su voluntad de correr alejado de Dios, de violar la norma de Dios. Y eso no quedó sin consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene la caída del hombre, mis hermanos? Tiene consecuencias personales, consecuencias sobre las relaciones, 3 formas de muerte, la transmisión del pecado de Adán y la depravación total. Y eso lo vamos a tratar muy rápidamente. En primer lugar, el pecado tiene consecuencias personales y el hermano César lo leyó. Lo que pasa es que a veces leemos el relato de esos 12 primeros versículos de Génesis 3 tan rápido que no nos damos cuenta cuáles son las consecuencias. 3 consecuencias. Primero, vergüenza. El pecado trae vergüenza sobre el hombre. En Génesis 3:7, ¿qué dice César? ¿Qué dice Génesis 3:7? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa vergüenza de Adán y Eva a la forma en que Dios los había creado es la consecuencia directa del pecado. Adán y Eva enseguida ellos sintieron la vergüenza de haberse alejado de Dios. Segundo lugar, el pecado trae miedo. Génesis 3:8 al 10. ¿Qué dice César? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El otro día en la oficina yo hice una prueba. Yo dije, yo voy a probar lo que yo digo en el púlpito. A ver si de verdad que falla o no falla. Estábamos en un trabajo de oficina donde no había pacientes. Nos habían dado 2 horas para cada uno hacer. Yo tengo muchos récords que llenar y cosas de paciente que llenar.
Y todos en cada uno de sus oficinas, el asistente médico, la frondés, pusieron música. Pusieron su música. Y yo dije, yo voy a poner mi música también. Y yo puse mi música. Música cristiana, música que me edifica mientras yo iba haciendo mis récords. No pasaron 5 minutos. Y vino el asistente para acá y dijo, doctor, dale suave, deja eso para la iglesia. Deja eso para la iglesia. Y le dije, pero ¿por qué te irrita si tú tienes tu música allá? Dice, yo no sé, compadre, pero no me gusta eso. No me gusta eso. Hermanos amados, hagan la prueba. Ya aquí no andamos en guagua. Vayan en una guagua en Cuba y pongan una canción cristiana. Y ustedes verán que esto surge inmediatamente. Porque el pecador huye de la persona de Dios. Porque le tiene vergüenza y miedo. Vergüenza y miedo de enfrentarse contra la realidad de que está separado de Dios. Vergüenza y miedo de enfrentarse contra la realidad de la forma en que vive. Y en último lugar, mis hermanos, todo esto pasa por la culpa del pecado. El pecado nunca queda sin culpa. Nunca queda sin culpa. César, léeme el último verso ahí del verso 12 y ve hasta el 13. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Así mismo. Se pasaron la culpa porque estaban evitando su propia culpa, mis hermanos. Así que las consecuencias personales que trae el pecado sobre los hombres son vergüenza, miedo y culpa. Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son las consecuencias sobre las relaciones? Y esto es muy importante. Mis hermanos, el hombre, la relación con Dios quedó terriblemente rota. Terriblemente rota. La relación con Dios quedó terriblemente rota. El hombre acarrió la ira de Dios, el desagrado justo de su Creador. Y aquí tienen textos, Romanos 1:18 y Efesios 5 nos cuentan acerca de cómo Dios siente enojo con el ser humano. Porque el ser humano está fallando en el blanco todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, hay una consecuencia aún mayor, mis hermanos. Terrible consecuencia, y es esta. Las 3 formas de muerte que el ser humano acarrió con la caída. A ver, ¿alguien sabe cuáles son las 3 formas de muerte? ¿Cuáles son las 3 muertes que el hombre acarrió con la caída? A ver. ¿Cuál fue la primera muerte? Muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4, se nos habla que nosotros, todos los seres humanos, estamos muertos espiritualmente. Eso significa que Adán y Eva fracasaron en su relación con Dios. Fueron separados de Dios. Aprendemos de Efesios capítulo 2, 1 al 4, que no lo vamos a leer porque si no, no me da tiempo la clase. Que solo por el milagro divino de la regeneración, Dios pone fin a la muerte espiritual y vivifica a los pecadores para sí. Los pecadores sin Cristo están muertos, pero muertos espiritualmente. De tal manera que tenemos que hablar claro. Ese muchacho que cruza la calle, que hablamos en la clase pasada. Ese muchacho no está pensando en darle honra al Creador. Aunque eso es un bien, porque tú me dirás, bueno, pero eso es un bien. Sí, pero no es un bien que redunda en la gloria del Creador. No es un bien que se hace por amistad con el Creador. Por lo tanto, es un bien menor. Es un bien menor. En segundo lugar, ¿qué muerte? Muerte física. Génesis 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y esa es la pausa que Dios hizo sobre Adán, porque Adán no murió en el mismo momento en que pecó, ¿verdad? No murió. Adán murió a su debido tiempo. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento por la razón por la que Adán no murió en el mismo momento?
por la que Dios no lo fulminó en el mismo momento. Bueno, Pablo dice en Romanos 9 que fue por la paciencia de Dios. Por la paciencia de Dios. Por un Dios que es paciente. Hoy la gente nos pregunta, ¿y por qué si Dios está airado con el pecador, no destruye en el mismo momento a los pecadores? Bueno, por la paciencia de Dios, por la misericordia de Dios, por eso que llamamos la longanimidad de Dios. Y en el tercer lugar, ¿cuál es la otra muerte que siempre se nos olvida? La segunda, la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Y ese texto vale la pena leerlo. Yo se los leo para que no perdamos tiempo en eso. Pero es un texto que vale la pena leerlo. Dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Tú no has resucitado por primera vez? ¿Estás embarcado? Busca a Cristo. La regeneración, el nuevo nacimiento. Ay, esa obra poderosísima que Dios obra en nosotros, que nos vemos todavía como buitres, pero ahora tenemos corazones de paloma. Dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Todos aquellos que han sido regenerados, no importa que mueran por primera vez, la segunda, la eterna, no tiene ningún tipo de poder sobre nosotros. Esa es nuestra gran confianza, mis hermanos. Ahora, muy rápidamente, ¿cómo se transmitió ese pecado de Adán? ¿Cómo afecta el pecado del primer hombre a todos los que hemos nacido después de él? Bueno, los teólogos llaman eso una doctrina que se llama ¿cómo? La doctrina del pecado original. Adán fracasó y Adán era la cabeza representativa de la raza humana y por lo tanto esa condición de separación de Adán fue heredada a todos nosotros. En el Salmo 51:5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra traducción pudiera ser: y pecador me concibió mi madre. Y en Romanos capítulo 5 versículo 12, se lo leo en la Biblia de las Américas, algún hermano que lo lea. Qué clase de texto, ¿verdad? Qué clase de texto. Esa comparación entre Adán y ¿quién? Y Cristo. Adán, la cabeza representativa de la humanidad pecadora. Cristo, la cabeza representativa de la humanidad salva. Por uno, todos son constituidos pecadores. Por el otro, los muchos son constituidos ¿qué? Justos. Justo, el postrer Adán. El Adán que es completamente diferente al primero. Así que, mis hermanos, el pecado viene por generación ordinaria, o sea, nosotros fuimos constituidos pecadores en Adán. Y ahora surge esta doctrina, que es una doctrina básica de la fe reformada. Una doctrina básica de la fe reformada, donde los reformados respondemos a la pregunta: ¿qué tan hondo caímos? Y es la doctrina de la depravación total, o también llamada depravación radical. Cuando hablamos de depravación total, queremos dar la respuesta en esta clase a esa pregunta: ¿qué tan hondo caímos? Y mis hermanos, cuando hablamos de depravación total, nosotros hablamos del impacto devastador del pecado sobre la persona. En primer lugar, vemos la contaminación y corrupción de todos los aspectos de la persona. La incapacidad total de la persona de agradar a Dios. Vemos la depravación universal de todos los seres humanos. Y vemos en último lugar, bueno, esos son los tres aspectos que les traje. Había un último lugar, pero esos fueron los tres aspectos que les traje. La contaminación y corrupción de todos los aspectos de las personas. Mis hermanos,
eso no significa que el hombre sea todo lo malo que pudiera ser, porque eso se llama gracia común, que ya lo vimos en la clase anterior. Eso significa que el hombre está corrompido en todos sus actos y en todo su ser. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su muerte, su mente y su conciencia están completamente corrompidas. Pero también, mis hermanos, hay una incapacidad total de la persona de agradar a Dios. ¿Algún hermano que me lea Romanos 8, 7 al 8? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre se alejó totalmente de su Creador. El hombre tiene una incapacidad total de buscar a Dios. Y siempre nos hacemos la pregunta, vengan acá, y es que, ¿cómo es esta depravación total? ¿Que Dios rechaza a los que vienen a Él? ¿Que Dios rechaza a los que quieren buscarle? No, en la depravación total el hombre no puede, ¿ni qué? Ni quiere. Los hombres sin Cristo, las mujeres, los hombres y las mujeres sin Cristo, mis amados hermanos, no quieren, no pueden ni quieren. Por lo tanto, ellos allá afuera no están sufriendo y diciendo, ay, he tratado de correr a Cristo y Cristo no me acepta. Eso no existe, mis hermanos. Eso no existe. No te dejen engañar cuando vienen los arminianos o los pelagianos a ti y te dicen, no, es que el Dios tuyo es un Dios que cierra la puerta. Eso es mentira. El hombre no puede ni quiere venir a Dios. Pero eso no lo digo yo. Miren, alguien que lea ese tremendo texto de Romanos 3, 9 al 18. A ver. Amados hermanos, nosotros tenemos que acabar de comprender, en el mundo hay gente que no quieren saber de Dios. La gente que no está cerca de Cristo es porque no quieren saber de Él. Aún esas personas que tenemos en nuestra mente de que son buenas, que tienen buenos matrimonios, nada de eso lo hacen por amor a Dios ni por la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay quien entienda, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Aún esos que se creen buenos en el mundo y que son aparentemente mejores, no lo hacen para Dios, no lo hacen para la gloria de Dios y por lo tanto todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que mis hermanos, si nosotros tuviéramos que dar un concepto de la depravación total, pudiéramos decir que la depravación total del hombre demuestra la soberanía absoluta de Dios en la salvación. El hombre no puede ni quiere hacer nada para buscar a Dios. Dios debe realizarlo todo como un don de gracia soberana. Y díganme si eso no está en la Biblia, mis hermanos. Díganme, de verdad. Seamos sinceros, díganme si eso no está en la Biblia. Efesios 2, Romanos 9. Amén. Es que, mis hermanos, cuando tú entiendes quién es el ser humano, no puede pasar como alguien que estoy discipulando. Él me dijo que un pastor le dijo por ahí que el hombre hace 50 y Dios hace 50. ¿Qué 50? ¿Qué 50? Si cuando tú entiendes que el hombre no puede ni quiere hacer nada para buscar a Dios, ¿qué 50? ¿Qué 50 hiciste tú? ¿Qué 50 hicimos nosotros? Ninguno, mis hermanos.
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, se interpuso en nuestro camino y lo hizo todo por nosotros. César. Hubo una plaga en Londres en el año 1669, una epidemia que mató millones de personas. Y un autor cristiano, 4 años después, antes, escribió un libro que le tituló El pecado, las plagas de las plagas. Y en la introducción, él dice en el libro, el pecado va en contra del bienestar y la felicidad del ser humano. Amén. Y la historia de la humanidad, eso es lo que muestra. Eso es lo que Y el mundo muestra. de hoy, eso es lo que muestra. Así mismo es. Aún nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, con el pecado remanente, si no estamos alerta de la realidad de ese pecado remanente en nuestra vida, podemos destruir aún dentro del cuerpo de Cristo. Es una piedra de tropiezo. Amén. Mi hermano, miren, alguien ilustró esto, creo que fue Sproul. Él decía que el pecado es un hombre todo el tiempo corriendo en contra de Dios. Imagínense una gente corriendo para allá, en contra de su Creador. Y dice que la salvación no es más que Dios se nos adelantó. Se nos adelantó. No es que nosotros nos dimos vuelta y corramos para acá, para Dios. No, no. Dios corrió más rápido que nosotros y se nos adelantó. Y nos agarró. Eso es el pecado. Todo el tiempo corriendo hacia tu justa condenación. Pero Dios ha querido mostrar misericordia y agarrarnos justo antes del barranco. Justo antes del barranco. Eso es una doctrina muy humillante para el ser humano. Muy humillante. Es muy importante que nosotros los cristianos, que las personas entiendan que la Biblia no describe al hombre como un enfermo grave, que en algún momento puede cobrar conciencia y despertar. No, la Biblia describe al hombre como un muerto. Amén. Amén. Entonces, dime, hermano. También en la primera bienaventuranza, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, es cuando pobre de espíritu es el que reconoce que está muerto espiritualmente. Reconoce su realidad. La base de Una cosa muy importante, que hasta último momento de nuestra vida, esa gracia soberana y esa misericordia está presente en nuestra vida. Amén. Podemos ser inconversos, los peores del mundo, hasta un minuto antes de morir, donde Dios manda a alguien que a través de su Espíritu Santo nos hable y ahí mismo quedamos. Y muchas a veces decimos, oye, hasta última hora estuvieron pecando, mira como Dios tuvo misericordia de madre, y uno que la vida entera ha tenido que estar ahí sometido a la voluntad del Señor, y mira cómo Él se lo salvó, así como por Sí, es que cada cual Dios lo agarra en el momento del camino que Él mismo ha determinado. Que Él mismo ha determinado. Aunque yo te voy a decir una cosa, yo prefiero que me haya agarrado antes. Sí, de verdad, porque las consecuencias con que el ser humano acarrea del pecado llegan desbarataditos al Señor. Llegan desbarataditos al Señor. Así mismo. Pero bueno, mis hermanos, esto es lo que nosotros le llamamos sola gracia. Por eso dimos todo este tema. Porque es solo por la gracia de Dios. Significa que solo Dios, nada más, fue el que se acercó a nosotros. Significa que la salvación es un regalo inmerecido y otorgado a alguien que merece todo lo contrario. Es decir, que merece ira y condenación. Y yo quiero terminar ya esta clase, porque no puedo seguirme extendiendo, con estos dos textos. Y los leen en la casa, hermano. Pero yo quería que lo hubiésemos leído aquí, para que ustedes vean una comparación entre Ezequiel 37 y Romanos 9. Estos dos textos son textos fundamentales para hablarnos acerca de la obra de la regeneración, de la obra que Dios obró en cada uno de nosotros, mis hermanos. Yo les voy a leer rápidamente Ezequiel 37, que sé que es un texto largo, pero se lo voy a leer muy rápidamente. Dice, miren lo que dice Ezequiel 37 y mira a ver si no te recuerda tu vida. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar acerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. O sea, un cementerio. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos. Y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos. He aquí,
yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y ponga mi Espíritu Santo en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre la tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos amados, eso es lo que Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Huesos sequitos, muertos, que Dios ha querido darles vida. ¿Para qué nos preguntan más sobre los milagros? Yo me pregunto, ¿por qué vamos a impresionar al mundo con más milagros si entre nosotros se obra el milagro más grande de todo, que Dios da vida a gente muerta? Ese es el gran milagro, el milagro de la gracia, el milagro de la gran misericordia del Señor. Así que mis hermanos, ¿qué nosotros podemos sacar de conclusión en esto? No les leí Romanos 9, pero se les invito a que lo lean en la casa y lo comparen. Podemos sacar en primer lugar que la condición del hombre es un ser que está muerto. La salvación es una iniciativa y acción de Dios. Los recipientes de la salvación son aquellos que Él ha elegido. Romanos 9, ¿verdad? No se los leí, pero alguien se pudiera decir, bueno, ¿y por qué algunos siguen muertos y otros no? Bueno, lee Romanos 9, te lo dejo de tarea. Pero también alguien se pudiera preguntar, ¿por qué a unos y a otros no? Bueno, Pablo responde a esa pregunta. Por su buena voluntad, pues todos los hombres están muertos, todos son de una misma masa. O sea, mis hermanos, saquemos de la cabeza esa bobería que nos entra de pensar, ese fariseísmo que nos entra de pensar que nosotros somos mejores que los demás. Dios no vio nada bueno en nosotros. Nosotros somos igualitos que el más vil de los pecadores. Nada, Dios no te escogió porque Él haya visto que tú eres bonito, que tú pudiste hacer una buena... No, mis hermanos, esa no es la razón. La razón es su buena voluntad. Y entonces ese altercado de aquel judío preguntándole a Pablo, y entonces la persona te dice, pero ven acá, ¿por qué pues inculpa? Si Dios escoge a uno y a otros no, ¿por qué entonces inculpa? ¿Qué significa esto de por su buena voluntad? Y Pablo responde, Él es el alfarero, nosotros somos la masa. No deberíamos cuestionar su elección, más bien sorprendernos de por qué no nos destruyó a todos. La pregunta no es correcta. ¿Por qué salva a uno y a otros no? La pregunta debería ser, ¿por qué no los destruye a todos? Y esto va directamente en contra de aquellos que piensan que Dios, cuando dicen, sí, Dios nos predestinó a algo, que Dios vino de la eternidad y vio que a todos nos dio antes, y eso es inculcar que el hombre tiene la capacidad de hacer un bien. Exactamente. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Nada, eso es humanismo. Porque dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa, vaso de oro? Y fíjate que es de la misma masa. De la misma, tú eras de la misma masa que el vecino. No te creas mejor que nadie. Tú eras de la misma masa. La razón por la que fuiste elegido no está en ti, es en el alfarero.
Es el alfarero el que tuvo misericordia. Oye, Ricardo, y eso, cuando el Señor hace una gracia en nosotros, debemos tenerlo pendiente para tener misericordia del que no está en Cristo. Y no que, empezando por nuestros hijos, nuestros hogares, de no querer decir a nuestros hijos que se comporten como cristianos, sino conocer al Señor. Amén. 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 Porque no es un barniz. Esto no es un barnicito, mis hermanos amados. Acabamos de comprender que la Biblia nos habla, esto son cosas de adentro. Esto no estamos hablando de fachadas externas. No estamos hablando de buscar religiosos. Esto son cosas que Dios hace de adentro, Pepe. No es casualidad que los grandes misioneros, los grandes predicadores en la historia han sido católicos. Amén. Bueno, ¿cómo? Es una contradicción. Si ellos creen que los católicos es que lo hacen, no, porque entendieron que no son nada y para que el pecador se salve hay que predicarle el evangelio. Amén. Y que Dios usa, sí, exacto, como dice Ezequiel, Dios usa esa profecía y en base a esa profecía Dios cambia. La profecía no es más que la predicación del evangelio. Pero ahora, mis hermanos, hay un tema último ya, ahora sí, que es la lucha que todavía hay en nosotros entre el viejo hombre y el nuevo hombre, el pecado y el cristiano. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en santidad y justicia de la verdad. Los cristianos reformados enseñamos, aunque hoy hay un movimiento en contra de esto que nosotros rechazamos con todo el rechazo que pueda haber en nuestros corazones, nosotros enseñamos la mortificación del pecado remanente. Nosotros hemos sido librados de las consecuencias del pecado, pero no de la realidad del pecado. Si quieren tener un texto, eso lo leen en la casa. Romanos capítulo 7, donde Pablo habla de su corazón y dice, oye, cuando yo me miro adentro de mí, ¿qué es lo que hago? Me espanto y grito, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo dice, cuando yo abro mi corazón, yo me espanto de las cosas que yo veo. Por lo tanto, aunque yo he sido librado de las consecuencias del pecado, no he sido librado de la presencia del pecado. Y por lo tanto, yo tengo que luchar, mortificar el pecado remanente. Yo quiero terminarles ya, ahora sí, no les prometo más que voy a terminar, ya ahora sí voy a terminar. Una porción de un sermón de Spurgeon sobre la mortificación del pecado. Quiero que me oigan y ya con esto terminamos, un poquito largo, pero óiganlo, hermano. Amados, aun cuando no somos llevados sorpresivamente al pecado, encontrarán en su corazón una terrible tendencia al pecado que es muy poderosa para que puedan mantener la raya. No podemos decir, hasta aquí llegarás, pero no pasarás. No, descubrirán que es más de lo que ustedes mismos pueden controlar, a menos que luchen con el poder divino que está en ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo que está en ustedes, y que la gracia que previene restrinja tus pasiones y prevenga que ustedes se entreguen a su concupiscencia que están en ustedes. Oh, soldados de Jesucristo, ustedes han sentido, yo sé que ustedes han sentido las sublevaciones de las corrupciones de sus corazones. Pues ustedes conocen al Señor con sinceridad y en verdad. Y ustedes no se atreven a esperar estar en este mundo perfectamente libres de pecado, a menos que quieran mentir a su propio corazón. Habiendo expuesto este hecho, debo simplemente hacer una observación acerca de él y proseguir. Esto lo dice Spurgeon. Cuán erróneo es de parte de cada uno de nosotros que excusemos nuestros pecados, basándonos en el hecho de que poseemos corazones perversos. No, esa no es la batalla. He conocido a algunas personas que profesan ser cristianas, pero que minimizan sus pecados. Puesto que todavía permanece la corrupción, ellos afirman que no pueden evitarlo. Tales personas no tienen parte visible ni porción en el pacto de Dios. El verdadero hijo amante de Dios, aunque sabe que el pecado está allí, odia su pecado. Odia y siente dolor y miseria por él, y nunca convierte la corrupción de su corazón en una excusa para la corrupción de su vida. Nunca argumenta, es porque soy depravado. Si alguien puede liberarse en el mínimo grado de la convicción de su propia conciencia, a cuántas de fallas diarias argumentando la depravación de su corazón, no es uno de los quebrantados hijos de Dios. Por tanto, no lo dejan.
sino que con toda su mente buscan mantener el pecado a raya para que no se pueda levantar y los arrastre. Consideren eso, a menos que quieran convertir lo que digo en un manto para su libertinaje y una cubierta para su culpa. Y termina diciendo, oh amados hermanos, entreguen sus corazones a Dios. No se vuelvan autosuficientes. La autosuficiencia es la red de Satanás que utiliza para cazar a los hombres como pobres peces insensatos y los destruye. Y sigue diciendo él, la forma de crecer fuertes en Cristo es volviéndose débiles en ustedes. Dios no derrama ningún poder en el corazón del hombre hasta que ese hombre no se haya vaciado de su corazón para vivir la vida de Dios. Vivan entonces cada día una vida de dependencia de la gracia de Dios, mis hermanos. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, nosotros nos damos cuenta de la corrupción de nuestros pecados. Nos damos cuenta, Padre, de cuán hondo caímos y cuán grande y misericordioso tú has sido a traernos a los pies de Cristo. Bendice tu iglesia, Señor. Ayúdanos a luchar contra el pecado remanente y ayúdanos a proclamar la verdad de tu evangelio a todos cuanto se nos acerquen. Te pedimos, oh Padre, que bendigas todo el tiempo que vamos a estar acá, que bendigas el culto de adoración y que este sea un día de salvación y santificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.